tú tienes que recuperarme mi rodilla como sea. Digo, pero no nos alcanza, si hagamos 2, 3 sesiones diarias, Ulises. Todos los pacientes o todas las personas tienen que realizar ejercicio, ¿sí? Porque el sedentarismo te lleva a lesiones articulares, a desgastes articulares en rodilla, en columna, a nivel lumbar y cervical. Siempre van a tener problemas. Pero Agustín ya vino acarreando. Recuerda que él se fue a jugar en Southampton, estuvo allá, regresó por esa lesión, porque ya el dolor no podía, No era sostenible. no, era difícil. Buenas tardes, amigos. Nos encontramos con Sixto Curipoma, experto profesional en fisioterapia. No sé cómo llamar el doctor, fisioterapeuta, fisiatra. Sixto, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Guillermo, buenas tardes. Bueno, nosotros nos llaman fisioterapeuta. ¿Cómo puedes amar a alguien si no lo conoces? Dice la frase, ¿no? Uno solo ama a lo que conoce. Entonces, me gustaría que la gente empiece a amarte, que empiece a conocerte. Sí, Estamos sí, hablando con Sixto Curipoma, un profesional que desde muy guauito llegó a la selección ecuatoriana de fútbol. Esa es una historia que también se debe contar para que la gente sepa cómo es que Sixto llega a jugar en grandes ligas. Eso se llama jugar en grandes ligas, atender a todas aquellas figuras del fútbol ecuatoriano que nos llevaron al primer mundial. Algo de eso es una historia que se debe contar. sí, Guillermo, realmente son recuerdos muy, muy gratos, ¿no? Y obviamente me llena de orgullo, satisfacción, no solo de mí, de mi familia, de todos, ¿no? Y de mis amigos que en cierto tiempo y ahora pues no se vive de recuerdos, pero sí son historias muy lindas realmente. Cuando uno llega a la selección por los años 99, 2000, 2001, eh, no te creías estar convocado a una selección de fútbol con una edad tan corta y realmente la primera vez cuando me dijo Agustín Delgado, ¿quieres ir a trabajar en la selección? Yo me entrecorté y digo, y la respiración me detuve, digo, Te claro, faltó la Agustín, claro, respiración. porque realmente era muy, muy joven, ¿sí? Con muy poca experiencia, si se puede decir, pero con mucho conocimiento Pero qué por generoso explotar. de parte de Agustino. Sí, entonces, pero dentro de eso, atrás de eso, estaba Bolillo Gómez, el doctor Maldonado. No, yo no los conocía, pero yo ya con una trayectoria que si se puede decir corta en el Aucas de 2, 3 años. Y Es en el pues, Aucas donde le conoces al Agustín, claro, en el que se Aucas, lesionó la espalda, le exactamente. operó el presidente del Aucas, el doctor Bueno, por medio del doctor Montenegro, pero el doctor Danilo Ramiro, Pasternak. Ramiro Montenegro. Sí, claro que falleció hace unos muchos días. No puede ser lo Paz que en su tumba, falleció. sí, sí, falleció el doctor Montenegro. Realmente una pena porque yo estuve trabajando 8 años con él en el club, en el Aucas, y bueno, muchos recuerdos también. Y bueno, nos toca. Pero esas anécdotas, esas historias, cuando uno llega a la selección, realmente es tan bonito, es tan hermoso contar que realmente uno se llena de emoción y a veces hasta lágrimas, ¿no? Ahora que uno ya está grande, dice, ¿cómo lo hice? Pero en ese momento me acuerdo que yo llego a Parcayacu, entrenábamos ahí en la escuela militar El de Parcayac, claro, Parcayacu. el Bolillo consiguió eso, lo logró, ¿no? Exactamente, entonces Entonces, era un sitio estratégico y muy bueno porque ahí no podías entrar por ningún lado, claro, todo estaba to- supervisado, una seguridad como la mía. bastante. Entonces, siempre cuento esta anécdota y yo llego en un taxi, pues claro, no tenías nada, caminabas a pie y llega un taxi al comedor porque era de noche y estaba en la puerta 5 minutos. ¿Entro o no entro? Si me regreso al taxi, pierdo todo. Pero ¿y si entro? Me daba escalofríos, me temblaban las manos, me sudaban las manos. Era como que, o Te sea, entiendo, claro. sí, era tremendo, porque se escuchaba que conversaban, la voz de Bolillo era súper alta, los jugadores. Imagínate que Alex Aguinaga, Iván Hurtado, el Caviedes. Caviedes, el Tanque Hurtado, creo que estaba todavía ese tiempo, eran ídolos para mí. Yo faltaba de clases cuando llegaba un equipo aquí a Quito.
faltaba una hora de clase y me iba a pedir un autógrafo de ellos. Y después de estar Y cerquita. después de estar tan cerca, segundos de ellos, yo decía, me desvanezco. O sea, era tremendo. O sea, Te en entiendo esos lo que tiempos era pasa. muy difícil llegar a la selección. No sé, bueno, ahora yo creo que no es más fácil, pero yo creo que ahora hay un grupo de profesionales que están en la selección. Obviamente, por medio de mí también ingresaron. Bueno, ahora, pero en ese tiempo era Fuiste dejando escuela también, claro, claro. claro, en clubes de fútbol. Eso es después, ¿no? Y entonces te cuento ese momento, entro, yo de civil, entro y claro, tengo que llegar a dar la mano al jefe en ese entonces, El bolillo. el bolillo. O el doctor No, el Walter. bolillo, claro, y de la parte médica el doctor Maldonado. Y entonces entro, digo, y a ver, y aquí ya me desmayaba, pero tenía que llegar, tenía que acercarme. Sí. Entonces le saludo, profe, buenas noches, y temblaba, obviamente. Y el bolillo me dice, ¿y quién te llamó? ¿Cómo así estás aquí? Yo no tengo nada. Bueno, peor todavía. Ya me desvanecí. Y bueno, me dice, saluda a Barrabás, a Milton Rodríguez, quien está Elkin Sánchez, bueno, del cuerpo técnico. Después dice, pasa, y allá está el doctor. Bueno, estaba el doctor, ya. El doctor Maldonado, ya, bueno, ya me ¿Por qué te conocí. hizo la conexión? ¿A el Agustín o...? Agustín, claro, dice, ¿quieres venir a trabajar? Agustín, porque recuperamos, entonces dice, sí, donde lo necesito al profe, a Bolillo, le dijo, Ah, el que Agustín vengas impuso, acá. porque Sí, en exactamente. ese tiempo lo que Era plana decía mayor, tú sabes que era Agustín era Agustín. palabra escrita en piedra lo del Totalmente, Agustín, claro, me claro. acuerdo, en ese tiempo Bolillo decía, eh, solo ponle de pie, Agustín, solo ponle de pie, nada más, que no corra, solo que esté de pie, él sabe el resto. Tremendo, ¿no? O sea, Y tenerlo solo parado, solo parado, claro, después de su pero le dolía recuperación le mucho. dolía, pues claro, era una hernia discal, era una sintomatología ya cronizada de algún tiempo, pero con la cirugía se liberó en un buen porcentaje, pero él seguía con secuela después de la cirugía. Porque Claro. contaba, no sé quién era, si era el Ulises de la Cruz que dormía con el Agustín, que no podía dormir porque se quejaba mucho del dolor el Agustín. Claro, Eso lo sabía, es tremendo, el eso público lo nunca supo sabía, la la gente no gente, ¿no? sabía. Porque claro, me dice Ulises, Sisto, de algo, Agustín, algo más, dice, porque en la noche se queja, 2, 3 de la mañana, él está dormido, pero se da la vuelta y se queja. O sea, era tremendo y así defendió los colores de nuestra selección, imagínate, Guillermo. Entonces, era tremendo y Pero obviamente hasta que le operó el doctor Montenegro o después de los... después de la cirugía, porque te deja secuela, realmente cuando te dejas pasar mucho tiempo el dolor por esta hernia discal o por esta discopatía. Hay gente que, por ejemplo, todos podemos tener problemas de espalda, una hernia discal, una discopatía, una discogenia, ¿sí? Pero sin sintomatología, no nos duele, pero la lesión está ahí, te haces una resonancia magnética y tú ves radiológicamente los discos alterados, con hernias, con protrusiones, con todo tipo de lesión ahí, pero dices, no me duele. Yo te hago mañana una resonancia y capaz que sales con una hernia discal, pero ni te das cuenta, no te duele nada, o sea, sin sintomatología. Pero Agustín ya vino acarreando, recuerda que él se fue a jugar en Southampton, estuvo allá, regresó por esa lesión, porque ya el dolor no podía, No era sostenible. no, era difícil. Él tuvo que regresar al país, operarse y volver a entrenar y volver a recuperarse para el 2006. Pero finalmente terminó con su dolor. Sí, lógicamente en el Mundial de Alemania, me decía Sixto, prácticamente yo pasaba, no las 24 horas, pero sí un buen tiempo en la recuperación de Agustín después de un partido, con Ulises de la Cruz, con gente Muy cercana a él. muy cercana a él, que obviamente era Agustín Delgado, ¿no? Sin desmerecer a los otros jugadores que fueron unas estrellas también en ese Claro. tiempo. Claro, entonces estaba con ellos, Carlos Tenorio se lesionó 8 días antes del Mundial, se desgarró y no supo nadie, se tuvimos que recuperarle. Ulises de la Cruz, te cuento así, ahora han pasado ya más de 24 años. 24 años, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Ulises de la Cruz, antes de viajar de Alemania en el 2006, se pone a jugar fútbol, tenis con el profe Osma, que también falleció, ¿sí? Sí. Entonces, en ese tiempo se ponen a jugar fútbol, tenis, se había acabado la práctica y empiezan a jugar. Yo me quedé con Ulises ahí viéndoles, riéndome un poco con ellos, porque el profe Osma era picado.
Y bueno, y Ulises también, con su técnica. Entonces, de un momento a otro pararon, ya se acabó. Me dice, Sixto, me sonó la rodilla. Estábamos a 15 días, sí, unos 15 días de, no, de 15 días, De viajar. de viajar al Mundial. Porque Ujú. primero íbamos por Estados Unidos, luego España y luego Alemania. Así fue la ruta Claro. que hicimos. Entonces me dice Sixto, quiero que me revisen mi rodilla porque me sonó. Y claro, yo inmediatamente le reviso, digo, Ulises, tienes una distensión de ligamento. Y los 15 días que nos faltan es muy poco. No te vas a recuperar. Y Ulises dice, no, Sixto, no puede pasar eso. No puede ser. ¿Por qué? Porque ya no puedo quedarme. Tú tienes que recuperarme mi rodilla como sea. Digo, pero no nos alcanza. Si hagamos 2, 3 sesiones diarias, Ulises. No, Sixto. Incluso así entre nos, Guillermo, ya nos había dado ya nos pasaron los viáticos, nos habían dado los viáticos ya. Y yo creo que hay algo más, y a ellos más incluso. Entonces convocar a otro jugador era terrible. O sea, ¿Y qué hiciste? no le indiqué al profe Suárez, bueno, mi gran amigo de toda la vida también, quiero recalcar eso, hasta ahora siempre, bueno, no nos hablamos muy seguido, pero siempre nos saludamos, ¿no? Yo creo que una de las excelentes personas que me guió y me ayudó mucho, y también con Bolillo, desde la vez Claro, que yo fui tengo allá. también esa llegada de la gente colombiana a mi casa. El bolillo le Totalmente. hacía dormir a Kevin, a mi hijo Kevin. Le Sí, llevaba, después de hacer dormir sus brazos, le iba a acostar a Kevin. claro, no, ¿Cómo no te quedan excelentes esas cosas, sí profesionales, o no el no? Bolillo, no, primero su gente y luego el resto, no, primero nosotros y luego el resto, no. Por eso le llegaron a creer mucho, ¿no? Los jugadores y todo lo que estaba alrededor de Bolillo. Oh, Y el excelente profesor persona. Suárez Y también. profesores siguió con la línea, ¿no? Yo creo que los técnicos en sí colombianos, mi respeto como profesionales. Siempre los tuve. No tuve mucho tiempo bueno, no estuvo Pero mucho ¿cuál con el era la profe. anécdota con Suárez? Perdón. Que ibas a contar la anécdota que nos ibas a Sí. contar y te corté, weón. Sí, es que dije, no les puedo indicar esto. Yo me la juego. Yo me la juego con Ulises. Dije, él no me va a hacer quedar mal. Y yo con la poca y mucha experiencia que tenía, dije, ese ligamento lo saco para el primer partido del Mundial. Es así que vamos a Estados Unidos con Colombia, le digo, profe, está sobrecargado Ulises, no puede jugar, puso otra gente. Creo que empatamos ese partido, no me acuerdo. Creo que 1 o 2 partidos en Estados Unidos. Y ahí nos fuimos En el Orange Bowl estuvimos. ya sí, Sí. y después nos fuimos a España, ¿te acuerdas? Ahí jugamos en el estadio de Eh, Getafe en la Getafe, sí. con Macedonia. Con Macedonia. Y Macedonia nos ganó porque no jugó Ulises, no jugó Carlos. Claro, estaba en recuperación. Agustín creo que jugó unos minutos. Y perdimos. O sea, nos iban mal los partidos amistosos. Y dije, ¿cómo vamos a llegar al Mundial? Y Ulises no jugó. Dije, no, partido no puede jugar. Claro, él tenía dolor, pero la musculatura de él ayudó al 100% a la recuperación. Llegamos ya a un partido, jugaron con una universidad, una selección de las universidades Sí, de Alemania de Alemania, y nos sí. ganaron 3-2. Es Sí. así que Felipe Caicedo hace 2 goles. Le digo al profe de broma, le digo, convóquele a Felipe, porque Carlos estaba En en recuperación. recuperación. O sea, no sabíamos los días que iba a tomarse. Y yo llego a Bad Kissingen, claro, Alemania, ya para entrenar, y le voy de a poquito a Ulises de la Cruz, que vaya a entrenar en la cancha, de a poco, de a poco, de a poco. El partido con Macedonia, sí jugó Ulises, ahora que me acuerdo, sí juega unos minutos, y en vez de centrar, claro, el fuerte de Ulises era la banda La banda izquierda y y levanta el el centro. centro, letal, ¿no? Entonces centraba y iba al arco. ¿Por qué? Porque tenía dolor todavía. ¿Sí? Llegamos allá al partido con la Universidad, no jugó Ulises, pero estábamos ya en un 90-95% de recuperación. Es así que llega el primer partido con Polonia y ustedes vieron el resultado. Prácticamente Carlos Tenorio llegó un 90%, Agustín bien, bueno, todos llegaron en un buen nivel. Otra anécdota también de Bolillo cuando llego a la selección, claro, yo me siento regresando un poquito, me dice el doctor Maldonado, sírvase para que meriende, entonces cojo el plato de comida, temblaba ¿Qué también porque hambre vas a tener? claro, de ver todas esas figuras, bueno, le saludaba al que poco conocía, al Edison Méndez, creo que sí, algo le había conocido, le había tratado, creo que antes alguna lesión pequeña, pero no más allá.
Entonces ya terminamos de comer y el bolillo se levanta y dice, trío de hijo de putas, quiero a Edison Méndez en 3 días, caso contrario se van ustedes. Entonces me quedo pensando, digo, doctor, ¿y eso es cierto? ¿O lo dijo de broma o qué? Sixto, es cierto. Puede ser debut y despedida de usted, me dice. Claro, Edison Méndez en 3, 4 días estaba jugando otra vez, entonces, y ahí fueron evaluando ellos. Y es más, otra anécdota de Barrabás Gómez. Dice, Sixto, ¿qué tengo aquí en la rodilla? Era como para verme, ¿no? O sea, ¿por qué te Para llamaron a la probarte. selección? Para probarme. O sea, me decía, ¿qué tengo? Digo, profe, tiene una artrosis de rodilla, esa tiene que ser operada porque yo creo que ya los espacios articulares están disminuidos, está degenerado ese cartílago y yo creo que tiene que ponerse una prótesis ya no mucho tiempo. Me dice, Sixto, tú sabes, tú sabes. No me dijo nada más Barrabás Gómez. No le he vuelto a saludar hasta ahora. Todavía vive, ¿no? Debes, claro, no lo he escuchado. Entonces, son anécdotas muy importantes y del Mundial tú sabes cómo nos fue en Alemania, clasificamos, toda Y esa ya te empezó a algarabía. conocer la gente, ya te pusieron las manos. Sí, eh, la- es así que, claro, en unas fotos que creo que me realizaste en el comercio, me dicen y me ponen Sixto las manos mágicas del Ecuador. Y tengo en 2 recortes ahí de periódico. Ahí Sixto es las cuando manos. ya empezaron a valorar tu trabajo y a sentirse Sí, cómodos, exactamente. pero el espaldarazo que te da el Team Delgado Sí, sí, es lo que te pone toda la vida, arriba. realmente Eh, toda la vida, agradecido con él, hasta ahora nos hablamos, él ya no mucho, pero siempre estamos en contacto y yo creo que eso me hizo crecer como persona, como ser humano y luego como profesional. sí, bueno, siempre has sido buena persona tú. Entonces, eso ha servido para que la gente que te llegó a conocer, las personas que tú llegaste a tratar, tengan esa, ¿cómo sería el nombre? Seguridad, que se sientan contigo plenamente seguros para poder dejarse Sí, atender. realmente, Guillermo, nuestros pacientes siempre ha sido la recomendación de boca a boca. Yo no he puesto en radios, en televisión, mi empresa, que es ahora, o mi consultorio, siempre ha sido, te recuperas, de ahí tú avisas o comunicas o cuentas a otras personas. Sixto me recuperó, Sixto, estoy bien por Sixto. Entonces esa gente ha hecho que mi experiencia y mi profesionalismo vaya creciendo día a día. Y que Y se, por lo si- tanto la recuperación de los pacientes es esa. Sí, yo siempre digo al paciente, no, llegó a Fisiodepor, tienes que irte bien, porque esa es mi carta de presentación. si Esa es Fisiodepor. la gente quería que le trates al mago Salas, que también estaba por esa época con el mismo problema. Pero si Claro, el mago se hubiera puesto en tus manos, ¿te acuerdas que hablaban en los radios donde decía Sixto Curipoma le sacó a Agustín? sí, Por qué el mago no se hace tratar acá? Y creo que claro. viajaste tú también. No, no, yo no No. viajé a Alemania, viajó el fisio, el de Liga, Fernando. Yo realmente, la federación me indicó que vaya a recuperar a él. O no, no tanto recuperar, sino que esté pendiente de la recuperación de Franklin como fisioterapista de la selección. Y pues fui allá y realmente no tuve esa amplitud de la gente de Liga, no pude entrar ni siquiera al complejo para ver y revisarle, entonces era muy difícil. Y Sé no lo sé si profesional. posiblemente, y ahora lo puedo decir, ¿no? Porque ya no estoy en ningún equipo ni en la selección, entonces puedo decir que realmente creo que fue eso. Yo sí quería recuperarle a Franklin. Yo le veía a él cuando estuvo antes de su lesión, obviamente, pero después por estas cosas de fútbol mismo no pude recuperarle directamente a él. ¿Sí? Como sí lo hice por ejemplo, con la mayoría de jugadores que van a mi consultorio. Pero Entonces, ¿cuál es el que más ha impactado en su recuperación después de haber tenido alguna lesión fuerte o algo? por ejemplo, Carlos Tenorio, que jugó en la misma liga. Él se lesiona en Qatar y viene de Qatar a recuperarse con nosotros. El mismo Antonio Valencia en el 2012 o 14. Ustedes saben la lesión de tobillo que tuvo él. Después de esa. Claro, entonces él hizo una recuperación. Yo tuve que asistir allá a Manchester a recuperarle.
y ustedes vieron el resultado y él está en muy buenas condiciones. Hasta ahora le veo jugando. O sea, tú esa rotura la pusiste en su lugar tú. Claro, siempre, bueno, siempre la confianza de él hacia nosotros. ¿Y cómo hiciste para que allá el Manchester te Bueno, permitiera él había pedido al club para que yo vaya a recuperarle y eso y pasó. aceptaron? Y yo creo que sí, por eso ¿Cuánto tiempo estuviste yo allá? estuve un mes y un poquito más. Y Con todos los gastos pagos. sí, de él realmente. No, ¿Por la selección o pagó él? no, no, de Él él, pagó. sí, de él. Y tuve suerte que la selección también nunca me dejó de pagar, ¿no? Yo creo que eso era Ah. la experiencia que siempre decía el presidente Chiriboga, decía, Presi, son los años de experiencia. Claro, El Chiroga quería negociar contigo, pero a beneficio claro, pero de... dije, no, es Antonio Valencia, entonces, claro, palabra mayor también en ese tiempo, Antonio, pues realmente ustedes saben lo que hizo por el país y más allá lo consideran un ídolo en el equipo, Hasta ahora. ¿no? Y él, Esto fue invitado para sí, él llega el allá, sorteo. yo me di cuenta de eso cuando llegué allá, o sea, Antonio era el Antonio Valencia, ¿no? Y no es como acá la gente lo trata, Antonio, muy pocos lo reconocen, No, ¿sí? no, no. Nadie es profeta en su propia Sí, tierra, dicen. realmente, Y yo estoy no, muy agradecido y complacido porque Antonio a mí no me ha parado bola, pero en buena hora. Me alegro que no me haya parado bola, no, porque le paró bola a mi hijo, a claro, Kevin. un Y profesional a Kevin, carta cabal. Yo decía, ¿por qué no habrá 23 Antonios en cada convocatoria? No, un tipo, yo siempre digo, con respeto, te pide las cosas con respeto, siempre hacía la diferencia. Yo creo que y es el jugador símbolo, por eso tengo algunas camisetas en el consultorio, algunas fotos con él, porque él era el jugador, el estandarte de nuestra selección, ¿no? Entonces era un jugador que hacía las cosas diferente, siempre. hablando de camisetas, tú tienes una colección enorme de camisetas. ¿Estarías dispuesto a que esto vaya a un museo del fútbol? O No sé, Guillermo, realmente eso es lo que engalana mi consultorio. Cada vez que la gente viene y entran al consultorio, pues pueden revisar las camisetas, no solo de la selección, sino de los equipos, de los jugadores que han estado en el exterior, los que me visitan realmente. No me han dado todas porque no los he pedido. Siempre ha sido de la eh, voluntad de ellos, claro. sí, dejar una camiseta porque van viendo que los otros jugadores van dejando y ellos también pues hacen lo mismo. Entonces yo no les he pedido. Y es la colección de camisetas, tanto acá en el consultorio de la República como en Cumbayá. Y no eres el único, hay varios jugadores que tienen colecciones enormes de camisetas, pero no muchos saben cómo exhibirlas o mantenerlas. Es que por ahí escuché que estaban en tratativas para hacer un museo del fútbol y todas esas camisetas decomisar al que la tiene y que vaya a parar al museo. No sé, después de mis días posiblemente. Sí, No, pero realmente eso significa que las guardas con mucho cariño, sí, con mucho mucho cariño y aprecio. respeto sobre todo, sí, porque significaron mucho. Por ejemplo, Agustín, el día que me acuerdo después de la lesión, hizo un gol a Bolivia cuando ganamos, no me acuerdo, 2-1, 3-1, porque Bolivia antes se venía y se paraba fuerte acá en Quito, Por la altura. por la Tenía. altura. Entonces me dijo, Sixto, no te puedo dar dinero, toma esto, la camiseta del partido. Entonces, y son algunas de los jugadores que me dieron en el momento o después del partido. Eso ha Esos significado mucho para son ti recuerdos entonces. gratos y grandes que no me voy a olvidar y realmente está estampado ahí. Y algunos con autógrafos, otros sin. Entonces, ¿Cuántos sí. países llegaste a conocer con la selección? Guillermo, algunos, yo creo que no llevo en mente, pero bastantes. Yo creo que el fútbol hizo eso, gracias a Dios, conocer y sobre todo madurar en mi profesión. Siempre agradecí a la selección por eso, ¿sí? Porque pude quedarme estudiando, pude conocer centros de medicina del deporte, ¿sí? En quien vida fue el doctor Maldonado, siempre me facilitaba o me ayudaba con los preparadores físicos de turno y entonces yo me iba a los mejores centros de medicina del deporte del mundo o de las ciudades en donde yo podía estar. ¿Dónde visitaron? Eso me hizo crecer como profesional, porque cuando estás con el uniforme de la selección, te abren las puertas, Claro, ¿sí? porque te abre la mente también, pues porque si ves, si hay un platito en este centro, yo llevaré un platito para el mío. Exactamente, porque vas sumando, ¿sí? Y siempre el conocimiento, yo siempre decía a los jugadores, tiene que estar a la altura de los clubes de todo el mundo, porque nuestros jugadores en ese tiempo, bueno, ya estaban afuera, algunos jugadores, ni se diga ahora, ¿no?
Entonces tenemos que estar a la vanguardia con equipos de fisioterapia y con el conocimiento a la par. Y a ver, todos ustedes, miren, allá es donde puedes llevar a su padre de familia, a sus abuelitos, a su adulto mayor, para que ahí le traten con respeto, pero más que nada con prevención, porque lo que se está buscando es que la calidad de vida sea adecuada a los momentos que vivimos ahora. Entonces, no pretendemos vivir para siempre, pero si lo que corresponde a vivir, que se viva bien, que se pare uno, que uno se puede parar de la silla, que se pueda sentar por sí mismo, autonomía. Y eso se logra con centros de terapia como Fisiodepor. Sí, Es, siempre, Guillermo, van a estar supervisados por nosotros, en este caso por mi persona, con el grupo de profesionales que estamos a cargo, pero siempre estoy yo, ¿sí? Eso ha sido el motivo también de salir de la selección, de alejarme en el 2021, decirle gracias selección y dedicarme a lo mío, ¿sí? Ahora 100% dedicado a Fisiodepor, y ¿sí? ahora tu pueblo, a la gente que se sume y a la que ya tienes en agenda, que te van, que van usando de tus servicios. Sí, siempre, 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 y por eso que siempre digo ahora, les convoco, Les invitas. les invito a que visiten el consultorio, que estaremos siempre prestos a colaborar, como seres humanos, ni siquiera como profesionales, desde la parte humana, ¿sí? Ni siquiera seas el élite del deporte, no. ¿Por qué estamos nosotros esta tarde aquí con Sixto? Porque nos interesa conocer lo que significa prevenir en temas de salud. Ya escucharon ustedes en respiración, en recuperación física y en todo lo que él enumeró. Pero hay personas como los de mi piso, yo estoy en el sexto piso, que necesitamos prestar atención a los años que vienen. Estamos hablando de la gente que ya pasa los 50, 60 años, tienen que prevenir ciertas falencias que el cuerpo por naturaleza va perdiendo. ¿Qué es lo que recomienda un psiquiatra como Sixto Curipoma? Sí, bueno, nosotros recomendamos que el paciente debe ser evaluado por un profesional, en este caso un fisioterapeuta, o yendo un poquito más allá por un deportólogo. Sí, que son especialistas que nos van a guiar exactamente a qué tenemos que trabajar en la parte muscular, incluso yendo un poco más allá, la parte cardiopulmonar, corazón, pulmones, y sobre todo en nosotros que en la fisioterapia tenemos que ser muy visionarios o tener una gran expectativa de recuperación del músculo, no en el músculo lesionado, sino en el músculo en sí para prevenir cualquier tipo de lesión, ¿sí? Nosotros en la edad de 50, 60, 70 años podemos trabajar, podemos hacer prevención muscular. ¿Pero por Siempre qué se hacer puede. prevención, hermano? Siempre se debe trabajar porque el paciente o la persona llega ya cuando está lesionada. Nos Y dicen, eso es lo que se Sixto, debe evitar. claro, nos dicen, Sixto, me lesioné, troté media hora o caminé 2 horas o hice alguna actividad de boxeo. Bueno, ahora hay diferentes tipos de actividades. Me lesioné, pero este paciente o esta persona no se dio cuenta o no se dio el tiempo de realizarse una evaluación inicial, la que Antes de mencioné, empezar a hacer la actividad antes de física. empezar a hacer cualquier Y, actividad física. y es que en tratándose del grupo al que estamos enfocándonos ahora, que es el adulto Mayor, mayor, claro. entonces no es que tengan una actividad física muy activa, ¿no? Pero al contrario, cuando en esta época que la información nos ha llegado a través de las redes sociales, del internet, ha llegado información de que el adulto mayor debe procurarse un buen estado físico. Muchos entran sin averiguar cuál es su estado inicial. Y ahí es donde deberían acercarse a Claro, lo de ti, claro, ¿verdad? ahí es donde actuamos nosotros, pues el paciente tiene que venir, en este caso, a hacerse una revisión, ¿sí? Hacerse una evaluación con nosotros, para de ahí empezar a hacer cualquier tipo de actividad física, porque nosotros valoramos el músculo, ¿sí? Tanto en fuerza como en volumen muscular, hacemos un análisis, una evaluación completa para indicarle al paciente qué músculo está débil y qué músculo tiene que fortalecer.
De acuerdo a eso, él puede empezar a hacer su actividad física. Mientras tanto, sí, va a correr el riesgo de que se va a lesionar, siempre. Pero de que tiene que hacer deporte o tiene que hacer ejercicio en esta época, debe hacerlo, ¿verdad? Todos los pacientes o todas las personas tienen que realizar ejercicio, ¿sí? Porque el sedentarismo te lleva a lesiones articulares, a desgastes articulares en rodilla, en columna, a nivel lumbar y cervical. Siempre van a tener problemas. Y sobre todo por salud, ¿no? Vas a tener un problema de obesidad, una hipertensión arterial que te va a complicar cuando vayas envejeciendo. Entonces, la persona tiene que empezar a trabajar no solo de los 50, sino desde mucho más antes. Hay que ¿Sí? romper mitos, ¿verdad, Sixto? Porque nos Totalmente. dicen que no debe mover porque la rodilla, si es que sube las gradas, la rodilla se va a dañar y si es que está lesionado, no mueva la rodilla. ¿Qué opinas tú? No, yo creo que mientras está la rodilla funcional, yo creo que cualquier actividad te va a ayudar, siempre, ¿sí? Obviamente si vas a hacer gradas con peso, con carga, y ahí sí tienes el riesgo que te puedes lesionar otras estructuras anatómicas como ¿Como cuáles, por liga. ejemplo? Por ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos una rodilla, ¿sí? Aquí está el tendón rotuliano. Este tendón, cuando subimos gradas, bueno, en exceso, si se puede decir que está sub y baja gradas, y hay personas, sobre todo las mujeres, que están de arriba abajo en la casa, suben una cantidad muy exagerada de gradas. Este es el primero en lesionarte. Este se llama tendón rotuliano. Este tendón sostiene a la rodilla por medio de 4 músculos: el vasto medial, el recto anterior, el vasto intermedio y el vasto lateral. Hace un solo tendón que se llama cuadricipital, que es este, y luego el tendón rotuliano. Aquí se empieza a inflamar, el paciente no se da cuenta, ¿sí? Porque la primera fase de inflamación del tendón es el paciente siente como un cosquilleo nada más y no le ¿Y qué tomas es un lo que se caso. debe evitar? Ahí se Porque, debe acudir al especialista para no llegar a un problema crónico del tendón, que la mayoría de pacientes y personas llegan con un tendón engrosado, con un tendón muy inflamado, y lo peor, que quieren recuperarse en una semana, en 3 días. Es muy difícil. Cuando un problema ya de cronicidad sobrepasa el año, 2 años, 3 años, yo creo que el paciente tiene que recuperarse en 3, 4 meses de rehabilitación incluso y de fortalecimiento muscular. Pero el paciente no quiere recuperarse pero para en una evitar semana. eso, ¿qué debe hacer? Debes empezar a trabajar la parte muscular, el fortalecimiento, ya sea con una pesita, con una banda elástica, con ligas. Ahora en el mercado tenemos todo tipo de aditamentos que te va a ayudar a fortalecer la Este es un rodilla. ejercicio de fuerza. Es un trabajo inicial de fuerza que se puede realizar. No digo que vayas a un gimnasio a levantar pesos exagerados, que te puede complicar más la articulación, pero puedes empezar con trabajos iniciales, con ejercicios isométricos, isotónicos, eh, que sea de menos a más, ¿sí? Ya, pero Progresivos. para mis colegas, mis panas que estamos en esto interesados de saber cómo mejorar la condición física, ¿cuál sería el paso a seguir? El paso a seguir es, como te decía inicialmente, hacer una evaluación muscular primero, porque nosotros vemos en YouTube cantidad de ejercicios, ¿sí? Pero hay algunos que no están indicados para el tipo de paciente, para la biomecánica de la articulación, Para en la edad este del caso, y paciente. para la edad del paciente. Entonces, de pronto exageramos y terminamos con dolores de otro tipo en otras articulaciones, ¿sí? No veamos muy lejos los que hacen gimnasio todos los días o pasando un día, hacen cargas excesivas de peso, ¿sí? Y tienen problemas lumbares, con hernias discales, ya yendo a casos más profundos y con lesiones severas que después te va a complicar el día a día de vivir. Y por eso es el propósito de esta charla que estamos manteniendo contigo, porque habías propuesto que es mejor prevenir que remediar o que curar. Entonces, ¿qué tipo de programas estás implementando? ¿Qué está en tu mente para que tu espacio, tu oficio Claro, haga? nosotros, bueno, el tema de prevención, esto viene desde, en mi caso, desde el 99, 2000, que ya me gradué de la universidad. Siempre he proclamado a la gente que trabaje en la parte de prevención, no cuando están lesionados, ya sea jugadores profesionales, jugadores de barrio, todo tipo de deportes y De todo tipo de deportista. actividad física que realicen, siempre prevengan haciendo algunos tipos de ejercicios, ¿sí? La FIFA sacó en el 2006, 2007,
sacó ejercicios preventivos para todo tipo de pacientes. Entras en internet, pones FIFA prevención y te salen todos los ejercicios que vas a realizar. Y ¿Sí? eso es lo que tú estás pretendiendo implementar Es, como parte de tu servicio. sí, eso hemos venido implementando ya hace algún rato, hacia atrás. Yo te hablo de hace muchos años, ya 20, 25 años atrás. ¿Sí? Entonces, bueno, no es que la FIFA ha tomado nuestros ejercicios, estos ejercicios ya habían, ¿sí? Sino que la FIFA ya les hizo científicamente para que todos los jugadores y deportistas puedan Tener acceso tener acceso a a este ellos. tipo de ejercicios, ¿sí? Que son netamente preventivos para evitar cualquier tipo de lesión, ¿no? Pero como te decía, si no, puedes trabajar con una bandita elástica, ¿sí? Ejercicios isométricos que te ayudan mucho a fortalecer cualquier segmento de tu cuerpo. Entonces, de este tipo de ejercicios es lo que en tu podcast vas a ir poniendo de a poco para que la gente vaya haciendo una comunidad en torno a la prevención y a una salud sostenida, ¿verdad? Claro, de acuerdo al tipo de lesión, obviamente vamos a trabajar inicialmente respetando mucho la edad, como decíamos. Sí, es importante eso, porque no es lo mismo trabajar un chico de 20 años como un señor de 70, 60 años, que ya es una edad un poquito avanzada. ¿Y cuál es la tendencia en la actualidad? La tendencia es de lesiones, me estás hablando o de la edad de pacientes que No la acuden. tendencia, porque se ponen a veces como de moda, que la gente ahora, he visto gente por sobre los 60, 70 años llegando al gimnasio y hacen rutinas que muchas veces son pesadas, pero también se ve buenos resultados, que la gente ya tiene mejor movilidad y tiene una respuesta más proactiva a su estado físico actual. Claro, siempre la persona tiene que hacer actividad física, como decimos, siempre, siempre, pero tiene que ser dirigida, ¿sí? Dirigida por un profesional en este caso, ¿sí? Después los gimnasios, ¿sí? Yo a mis pacientes siempre les digo, una vez que estés ya en mejores condiciones, puedes ir a un gimnasio, porque si no te vas a lesionar otra vez, ¿sí? Siempre. Nosotros hacemos ahora, en el consultorio hacemos dinamometría, ¿sí? Bueno, hemos venido haciendo desde algunos años, no ¿Qué solo es dinamometría? es la medida de fuerza isométrica de la articulación o de los músculos, en este caso, ¿sí? Para todo tipo de articulación, tobillo, rodilla, columna, miembros superiores, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto vamos a trabajar, ¿sí? Y sobre todo los que están lesionados. Siempre medimos con la pierna sana, hacemos una comparación y el déficit entre las dos, valoramos y te decimos, mira, Guillermo, tienes que trabajar sobre esto, este es tu punto de inicio para fortalecer tu articulación, ¿sí? Y eso sí, significa a largo plazo un ahorro, ¿no? Porque la persona que se preocupa por su salud, por su buen estado físico, va a Fisiodeport, hace su análisis, ve qué estado está y entonces sí emprende un plan de trabajo para poder mejorar y alcanzar mejores números en lo que se refiere al rendimiento, ¿no? Sí, siempre, siempre. Nosotros con las personas o pacientes o deportistas siempre indicamos hacer este tipo de evaluaciones. Lastimosamente no mucha gente conoce, ¿sí? Esto ya hemos venido practicando desde muchos años, este tipo de evaluaciones, que son importantes, como decías, para ver el resultado final, ¿sí? El objetivo o el propósito que se pone el deportista, Claro, ¿sí? porque el propósito es que el adulto mayor llegue por sí mismo a los años venideros, que se pueda parar, sentar, Que o sea si se cae, independiente. sea autónomo, Claro, independiente. totalmente, porque nosotros ya vemos gente de 70, 80 años, ahora en este tiempo están bien físicamente. Antes tú veías la gente de 50, 60 como empezaba a jorobarse, empezaba a caminar con flexión de cadera, de rodillas, y ya veías que la decadencia venía. Pero es lo bueno esto, que la gente sí se ha despertado y dice, Sí, vamos sí, a cuidarnos un poquito más para... Y está la gente viviendo más. la gente se da cuenta también, y bueno, ahora los medios de Digitales. digitales han ayudado mucho también para que la gente se dé cuenta que Por eso estamos en puede esto. trabajar, claro, puede hacer, puede recuperarse algunos que están lesionados, ¿sí? Entonces tenemos una gama de técnicas en fisioterapia para recuperar ya cuando estás lesionado, pero no tienes que llegar a eso, ¿sí? Tienes que prevenir. Eso, la prevención
puedes empezar a cualquier edad. Eso es lo que se ¿Sí? está buscando. Entonces, usted que está viéndonos, aquí están los números de Sixto para que puedan escribirle y preguntarle cuándo pueden acercarse para hacerles una evaluación y un plan de trabajo para que empiece a preocuparse en lo que significa su estado físico y su buena vibra, en definitiva. Sí, Guillermo, nosotros, bueno, más antes el paciente preguntaba, Sixto, solo atiendes a jugadores de la selección. No, no. Nuestro trabajo está dirigido para todo tipo de paciente deportivo y traumatológico. ¿Sí? Por ahí debíamos de empezar, Así ve. no sea deportista, ¿sí? Claro. Estás con sobrepeso, nosotros tenemos un médico en deportología en el consultorio que él hace los chequeos y nos, bueno, trabajamos entre un grupo que sí se puede decir, no es multidisciplinario, pero sí hacemos un trabajo con traumatología, deportología y nosotros para encaminar al paciente o a la persona a la recuperación, que sea exitosa, obviamente. Todos los pacientes, todas las personas que tengan su lesión o que quieran consultarme, estoy a las órdenes siempre, Guillermo. Por eso dice Fisioderpo. Aquí nuestro paciente es la persona más famosa. Sí, ahí Eh, tenemos un escrito que decimos, es un lema nuestro, que todo paciente que entra será atendido de la misma manera que un profesional o un profesional de élite. Todos son iguales, ¿sí? Siempre serán valorados de la misma manera. Claro, entonces la invitación está hecha. Una parte por el interesado que es el adulto mayor o los hijos de este adulto mayor que le lleven y diga, papá, vamos a buscar un plan. Ahí nos van a dar un plan para que tú puedas día a día desde tu propia casa ir haciendo y los controles en Fisiodepor. Porque vi que tienes ahí unos equipos increíbles. Hay algo gigante azul que es para la frioterapia. Sí, es una cabina, Guillermo, de crioterapia, ¿sí? Bueno, ya tenemos algunos años, algunos pacientes la conocen, algunos deportistas también lo han utilizado y realmente ¿Para qué sirve? está encaminado a la recuperación del músculo, ¿sí? A mejorar la parte de estética también, ¿sí? Para las ¿Cómo la mujeres, parte estética? quemas grasa al momento de la inyección del nitrógeno, ¿sí? Al bajón de temperatura. ¿Y eso no te afecta? ¿No tiene efectos colaterales? ¿O qué? Sí, ¿Te realmente, inyectan literalmente no, no, o no, no es una cabina que tú ingresas, funciona por medio de nitrógeno, ¿sí? nitrógeno? Es un tanque de nitrógeno que entra a la cabina y esta por medio de una inyección eh, va emanando nitrógeno a la cabina donde estás ¿Dónde está tu ubicado. cuerpo? Sí, Es como que esta te sumergieras en es agua agua helada. fría, sí, pero esto es más profesional, sí. Entonces tu cuerpo, tu cabeza está afuera y tu cuerpo está dentro de la cabina. Recibes todo el beneficio del frío. Obviamente nos ayuda en un montón de lesiones, sí, en un montón de Les patologías vamos a que llevar que te va a para que ayudar, vean sí, cómo funciona. muchísimo realmente. Y bueno, los jugadores ya lo saben, ellos ya lo utilizan, los pacientes también, pero yo creo que todos los pacientes Todo, que no, ¿todos deberían hacerse o no? sí, la gran mayoría, sí, aunque no estés lesionado. No, no, pero por ejemplo una persona va y qué tiempo debe darse Ya, de baño el frío. tiempo de aplicación es 3 minutos, o de exposición al frío, 3 minutitos, ¿sí? Pero siempre y cuando, bueno, nosotros te revisamos, no tienes que ser hipertenso ni diabético porque no está indicado en ese tipo de patologías, ¿sí? No puedes hacerlo si eres hipertenso. Sí, es decir, siempre uno debe hacerlo con el mayor cuidado porque de eso depende que tu estado de salud sea el más adecuado, el más Sí, acorde. exactamente, sí. Y en tratándose del adulto mayor, con mucha más razón, pero no solo para el adulto mayor, sino todos aquellos jóvenes que ahora, no sé si te has dado cuenta, hay una nueva tendencia, ya no son los que buscaban ir a embriagarse de una manera desmedida. Ahora ya no son aquellos que comían opíparamente, sino que se están preocupando de su buen estado físico, de su musculatura, de alcanzar un nivel de conocimiento. Todo este tipo de cosas ha sido de beneficio en gran medida a las tendencias que presentan las redes sociales. Sí, realmente ha mejorado mucho eso. Yo creo que eso es vamos por buen camino. Sí, la gente tiene que enfocarse en eso, en la recuperación muscular y en el fortalecimiento de su cuerpo, ¿no? Sí, Pero también en la recuperación del músculo. Entonces, esta cabina hace esa función, recuperarte. Por ejemplo, trabajas 10, 12, 15 días haciendo pesas o corres,
o haces running, cualquier tipo de actividad física, ¿no? de alta competencia. Entonces empiezas a cargarte el músculo, ¿sí? Te sobrecarga el músculo. Entonces, ¿cómo liberas? Haciendo, claro, algún tipo de masaje de recuperación, más la cabina de crioterapia que hacemos. Te vas totalmente recuperado para volver a hacer actividad al 100%, al día siguiente incluso. Es así que Cristiano Ronaldo utiliza la cámara de crioterapia todos los días. Todos los días. 3 minutos de exposición y estás al 100%. Obviamente con la recuperación de los vicios y todo eso. Y no va solamente con los equipos que se tienen, Claro. sino también la alimentación Bueno, es importante. depende muchísimo de eso, ¿sí? Y el descanso, y sobre todo. Entonces, alimentación, buen descanso Y recuperación. y recuperación. Sí. Esas son las 3 cosas fundamentales para un deportista. Entonces, no queda más que hacer la invitación a toda la comunidad que se va a ir sumando acá para que te sigan en tu podcast, que vas a llegar a tener invitados, vas a tener segmentos especiales para jóvenes, adultos mayores y nuevas técnicas que la ciencia, la tecnología y el conocimiento nos van poniendo a la orden del día. Sí, Guillermo, Contigo. gracias. Vamos a ir progresivamente indicando las pautas para los pacientes, para las personas que hacen deporte y que ellos puedan conocer nuestro consultorio o directamente conocer nuestro tipo de recuperación, nuestro tipo de tratamientos y bueno, para que ellos se sientan bien. Sí. Sixto, entonces hasta la próxima. Guillermo, gracias por la invitación y ahí estaremos. Muchas gracias. Sí.